Lo escucha. Uno, dos, tres, sí, probando. No sé si me escuchan por ahí. Muy buenos días. Hola, sí. Tenemos ya varios conectados. Ahí sí tengo varias respuestas. Varias respuestas de Andrés. ¿Todo bien? Me dice Osvaldo. Hola, muy buenos días Osvaldo. Gabriel, buenos días. Estamos entonces, ok, partiendo a las 11 en punto con este nuevo webinar. Bueno, el día de hoy nos convoca un tema que pocas veces se comenta, que es algo un poquito más evolucionado, pero que de todas formas es sin duda muy importante. En esta presentación, en este webinar que lo hace habitualmente Cristian Musalem, en esta oportunidad lo haré yo, Sergio Tricio, me presento. Este webinar de Money Management, soy el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, licenciado en Comercio y Ciencias Económicas, contador auditor de la Universidad Católica Valparaíso y también diplomado en Gestión de Inversiones Financieras en la Universidad Adolfo Ibáñez y terminando un magíster en Dirección Financiera también en la Universidad Adolfo Ibáñez. Llevo ya 10 años en el mercado Forex, dicto el curso de análisis técnico, ya voy para el quinto año realizando este curso de análisis técnico 2 de psicología del trading y estrategias ligadas al mercado Forex. Así que la idea es poder traspasarle un poquito algo de estos conocimientos en esta presentación, que va a ser algo más pequeña, algo más cortita, no más allá de media hora, solamente para dejar en claro algunos conceptos básicos de lo que es el Money Management. La idea es que en las próximas presentaciones que habitualmente realiza Cristian Musalem pueda él entregar un poquito más de detalle y algunas herramientas adicionales para llevar a cabo lo que es el Money Management. Así que démosle inicio a esta presentación y partamos desde ya con este gran tema como es la administración del dinero, un componente muy importante en cualquier estrategia de inversiones, principalmente elaboradas en mercados apalancados. Eh, Cuando uno, por ejemplo, invierte en bolsa, en acciones, o en fondos mutuos, uno, por ejemplo, fondos de inversión, uno, por ejemplo, tiene un cierto capital, ya sea 10 millones de pesos, 20 mil dólares, y con eso uno puede invertir en estos diferentes instrumentos, pero la asignación de capital está más relacionada a la diversificación y no a la administración del dinero como tal, como el money management que, como les decía, funciona o se aplica principalmente en mercados apalancados. ¿Qué es el money management? Su descripción lo dice, administración del dinero. ¿Y a qué se refiere esto? A que nosotros con un capital determinado y con un apalancamiento al cual podemos acudir, vamos a tomar decisiones de inversión en las cuales vamos a asignarle un cierto monto de nuestro capital para apalancar esa posición, para ver también cuál va a ser nuestro grado de apalancamiento en esa posición. Así que básicamente esta gestión del capital consiste en determinar la cantidad a arriesgar en la siguiente operación que hagamos, con el fin de maximizar nuestros resultados a lo largo del tiempo. Acá hay algo muy importante, en donde nosotros siempre vamos a estar tomando decisiones y siempre vamos a tener que, además de tomar decisiones de compra o de venta en el mercado, también tenemos que incorporar un factor de capital. ¿Cuánto es lo que yo voy a comprar en el dólar peso ahora que voy a hacer una posición de compra, por ejemplo, en el dólar? ¿Y cuánto va a ser el capital que le voy a asignar a esa posición? ¿Cuántos lotes voy a transar finalmente? ¿Cuántos lotes voy a tener que utilizar para vender acciones de Facebook, por ejemplo, en el mercado? Esa es la pregunta que uno se debe hacer en cada operación que está realizando. Más allá del el hecho de comprar o vender, además incorporar el factor apalancamiento, el factor lotes a transar. No sé si me siguen hasta ahí.
si se entiende lo que hemos dicho hasta este minuto, si me siguen hasta ahora. Va bien, me dicen, va entendiéndose, perfecto. Seguimos entonces. Entonces, a partir de lo que hablábamos anteriormente, si lanzamos una moneda al aire donde tenemos un 50% de probabilidades de ganar y arriesgamos el 100% del capital, es decir, en la siguiente posición que vamos a transar, la siguiente posición que vamos a abrir, nos jugamos el todo o nada en esa posición, puede que nos vaya bien y nos forremos y nos ganemos una gran cantidad de dinero, o puede que perdamos y perdamos también una gran cantidad de dinero. Ese es el riesgo del apalancamiento y por eso hay que tener cuidado con él. La probabilidad de perderlo todo en un trade o bien un par de estos es muy elevada. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que esa probabilidad del 50% tratar de mejorarla. Es decir, yo en el próximo trade, en la próxima oportunidad que estoy tomando, no quiero tener un 50% de probabilidades de éxito, quiero tener, ojalá, un 70% de probabilidad de éxito, o un 60, o un 80, quién sabe. La idea es tratar de maximizar la probabilidad de éxito que tengo en mi próxima operación. Entonces, el money management consiste en determinar qué cantidad tenemos que arriesgar para intentar evitar dicha ruina y maximizar nuestro retorno. Siempre en el money management se utiliza bastante la probabilidad de ruina. La idea es que uno, en los sistemas de trading, en la elaboración de estrategias de trading, uno tiene que intentar determinar, ponerse en el peor de los casos, es decir, cuántos trades tengo que hacer para perder una cierta cantidad de dinero que me haga hacer difícil seguir con esto, que me haga difícil administrar mi capital y recuperarlo de una manera fácil, rápida. Eso es súper importante tenerlo en consideración, la probabilidad de ruina. Lo vamos a ver más adelante con un término que también es muy utilizado como es el drawdown. Por lo tanto, vamos a hablar de eso también. Pero lo importante acá es determinar cuál es el apalancamiento, cuáles son las cantidades de lotes que voy a utilizar en la próxima operación, de acuerdo a la probabilidad de éxito que yo determino o que yo espero lograr con el próximo trade. Entonces, en ese sentido, es muy importante eh, el tener en consideración lo que vamos a ver en la próxima lámina. ¿Qué necesito para llevarlo a cabo? No existe el orden interno de los mercados y lo único que necesitamos es crear una metodología o sistema con esperanza matemática positiva. Eso es clave. Y esa esperanza matemática positiva se relaciona a dos ratios que vamos a ver más adelante. Pero primero que eso, hay que entender la importancia de generar un sistema. ¿Cómo yo hago que esa moneda al aire que lanzo no tenga un 50% de probabilidad de éxito, sino que tenga un 60%? Un 58, un 70% de probabilidad de éxito? Para eso es importante desarrollar un sistema de trading. Y por ejemplo, hay sistemas de trading tan simples como por ejemplo utilizar dos medias móviles, una de 200 periodos y una de 30, y cuando se genera el cruce de esa media móvil, yo comprar, si es que se genera el cruce, la media móvil de 30 hacia arriba de la 200, yo compro, y si la media móvil de 30 periodos cruza a la baja la de 200, yo vendo. Tan simple como eso. Con ese sistemita uno puede mejorar considerablemente la probabilidad de éxito. Otro ejemplo, cuando utilizamos el MACD de manera correcta. Si el MACD sube, si el MACD cruza al alza, la media de 12 a la de 26, y este cruce que se da al alza supera la barrera del cero, compramos. Por el contrario, si la media móvil de 12 cruza la baja, la de 26, y traspasa el nivel de cero hacia abajo, vendemos. Solamente utilizando de manera correcta el MACD en gráficos de 4 horas o diario, podemos tener una mejora sustancial en la probabilidad de éxito. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es crear un sistema. Estos son sistemas muy básicos.
que probablemente tú mejores la probabilidad de éxito de un 50 a un 53%, no es mucho, pero la idea es que tú puedas crear un sistemita que, utilizando un par de indicadores técnicos, un par de herramientas técnicas, mejores tu probabilidad de éxito y de acuerdo a esa mejora, tú vas a asignarle más o menos capital a tu próxima operación. Entonces, acá, por ejemplo, lo que en lo que nos vamos a enfocar es saber estos dos datos importantes, como les decía anteriormente. Saber cuál es nuestro porcentaje de acierto. ¿Cuánto es la cantidad necesaria para que a mí me vaya bien en el largo plazo con mi trading? ¿Cuánto será un buen ratio de porcentaje de aciertos? ¿Cuántas veces tendremos que acertar para que nos vaya bien en el mediano o largo plazo en el trading? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto tenemos que ganar? ¿Un 70%, un 60% de las veces, un 100% de las veces? ¿Tenemos que acertar siempre las veces que estamos operando en el mercado? ¿A alguien se le ocurre un número? ¿Cuál va a ser mi porcentaje de aciertos? O mejor aún, ustedes saben su porcentaje de acierto, es decir, de 10 operaciones, ¿cuántas veces aciertan, cuántas veces ganan? Esos son datos muy simples y muy importantes a considerar, muy importantes tenerlos muy claro. ¿Alguien sabe cuál será ese porcentaje de acierto? Ahí los que me hablaron hasta ahora, Andrés, Osvaldo, Gabriel, ¿alguien sabe cuál es su porcentaje de acierto o el porcentaje de acierto ideal? Leudi me dice por lo menos 2/3, es decir, acertar un 66% de las veces. Miguel me dice un 60%. Ya, son bastante altos esos porcentajes. Si tengo un porcentaje, ahora, otra pregunta, si tengo un porcentaje de aciertos inferior a 50, ¿puedo tener un sistema de trading exitoso? Es decir, si yo, por ejemplo, gano el 45% de las veces, o si gano el 40% de las veces, ¿puedo tener un sistema exitoso? ¿Alguien cree que sí? ¿Alguien cree que no? Sí se puede, me dice Miguel. Muy bien. Fue el único que me respondió. Gabriel también me dice que sí. Excelente. Alex me dice, no depende de los porcentajes, sino del ratio de acierto. Excelente. Excelente. Muy bien. Están muy avanzados los alumnos el día de hoy. Claro, son cosas bastante básicas. Pero bien, súper bien, lo tienen muy claro y así es. Sí se puede tener un sistema ganador a pesar de que tengas un porcentaje de acierto menor al 50%. Así que, teniendo en consideración esto, vamos a ver el cómo. Si tenemos un porcentaje de acierto menor a 50, necesariamente tenemos que tener un ratio de ganancia, el promedio de ganancia partido por el promedio de pérdida, tiene que ser necesariamente más alto a 1, idealmente un ratio de ganancia-pérdida de 2 a 1. Y acá están los dos ratios que les comentaba anteriormente. Tenemos que tener claro nuestro ratio, nuestro porcentaje de acierto muy claro, es decir, yo acierto un 60% de las veces, y nuestro ratio ganancia-pérdida, nuestro ratio de promedio de ganancias partido por nuestro promedio de pérdidas, que idealmente tiene que ser 2 a 1. Si esto ocurre, a nosotros vamos a lograr una esperanza matemática positiva y de esa manera vamos a tener éxito en el mediano largo plazo en el trading. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos el pequeño sistemita con la media móvil de 30 periodos y una media móvil de 200 periodos. La media móvil roja es la de 200 periodos exponencial y la azul es la de 30 periodos exponencial. Esta es la acción de Apple desde el año 2010 a la fecha, es decir, ya vamos a cumplir prácticamente 4 años con esta acción en pantalla. Y acá podemos ver que desde el momento en que rompió la media móvil de 30 a la de 200, no paró de subir la acción y nos mantuvimos mucho tiempo ganando dinero comprados en esta acción. Hasta que llegó un momento en que rompió la media móvil de 30 a la de 200, vendimos y pasamos a venta corta en esta acción y volvimos a entrar comprados por acá a mediados del año pasado en
decisión y, digamos, estrategia que adoptamos hasta ahora. Es decir, ahora debiéramos estar comprados en la acción de Apple mientras se mantenga la media móvil de 30 sobre la de 200. Con este pequeño sistemita gráfico diario, nosotros podemos mejorar nuestra, eh, nuestro porcentaje de acierto en el tiempo. Esa es la idea. Obviamente que hay un montón de sistemas, esto es solamente un ejemplo para mejorar eh, nuestra, nuestra eh, digamos, eh, la idea es mejorar nuestra estrategia para de esa manera mejorar nuestro porcentaje de aciertos, mejorar ese porcentaje de acierto y además a eso mejorar nuestro ratio ganancia-pérdida. Esa es la idea. Osvaldo me pregunta, ¿por qué 30? ¿Tiene alguna explicación que sea 30? Hay diferentes sistemas, Osvaldo. Hay sistemas que hablan de una ruptura o un cruce de una de 50 con la de 200 o eventualmente una de 20 con la de 100. Es arbitrario, yo estoy poniéndolo solamente como ejemplo, hice algunos backtesting relacionados con esto y me dio mejores resultados. La verdad que es bastante arbitrario, lo he visto en revistas, en libros y hablan de ello. No te podría explicar el por qué, la razón fundamental detrás, pero por lo menos funciona bastante bien en acciones en gráfico diario. ¿Ya? Ok, teniendo en consideración eso, teniendo en consideración el porcentaje de aciertos y el ratio ganancia-pérdida, avanzamos y nos centramos en esto llamado esperanza matemática. Ahí ustedes pueden llegar a la esperanza matemática que en este caso estamos poniendo como ejemplo un 35% de acierto versus un 65% de pérdidas y tomando en consideración una ganancia del doble a nuestra pérdida. Con esta fórmula, nosotros llegamos a una esperanza matemática positiva, es decir, esta estrategia tiene éxito. ¿Me escuchan ahí? Me dicen que se fue el audio. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí. Alex me dice que sí. ¿Se escucha Nilo? ¿Se recuperó? ¿Se recuperó? ¿No se recuperó? A lo mejor Nilo. Ahora sí. A Nilo se lo había escuchado. Perfecto. Seguimos entonces. ¿Se escucha bien? Veo que están ahí todos muy atentos, me parece. Entonces llegamos a esta esperanza matemática, como les decía anteriormente, que es tan importante. Esa esperanza matemática tiene que darnos positiva. Y en este caso, con un 35% de éxito, con un 35% de aciertos, que es bastante bajo, nos va a ir bien con nuestra estrategia siempre y cuando nuestras ganancias sean el doble a nuestras pérdidas. De esa forma, si hacemos el ejemplo con un 35% de aciertos, nuestra ganancia en pesos, o esto lo pueden llevar a dólares, es de 2.500 por operación. Si mejoramos esto a un 40% de aciertos, nos da 10.000 por operación. Y si tenemos un 50% de acierto con un ratio ganancias 2 a 1, tenemos 50.000. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en todas estas estrategias, en todos estos sistemas, desde el 35% de ganancia en adelante, con un ratio ganancia-pérdida de 2 a 1, nos va a ir bien. Vamos a tener una esperanza matemática positiva. ¿Y de qué va a depender nuestra rentabilidad? De cuántos trades hagamos en el mes, en el año, en los últimos 5 años. Si, por ejemplo, tenemos un 35% de aciertos y hacemos 100 trades en el año, tenemos que multiplicar esos 2.500 por 100. Si tenemos 20 en el año, con esta ganancia de 10.000, multiplicamos 10.000 por esas 20. Es decir, eso que aparece acá de 2.500, 10.000 o 50.000 es la ganancia promedio de todos los trades que nosotros hacemos. Por lo tanto, solamente esto lo vamos a poder determinar con una base de trades históricas, que puede ser de 50, 100, 200 trades históricos, y que esa base amplia nos va a dar estos números. Y si esos números nos dan, finalmente vamos a tener éxito en el tiempo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me siguen con claridad? Bien. Excelente Alex, excelente Andrés, Osvaldo,
Miguel. ¿Todo claro? Me parece muy bien. Entonces, avanzamos un poquito más y ya llegando a la parte final, que es una parte introductoria de lo que es el Money Management. Y esto es lo más importante. ¿Cuánto es el capital que nosotros vamos a asignar para finalmente tener esa ganancia, pérdida en términos de dinero? Acá, por ejemplo, damos el caso de un patrimonio de 1 millón de pesos, puede ser 1 millón de dólares, puede ser eh, 10.000 dólares, no sé, ahí ustedes lo definen, pero nosotros pusimos un capital pequeñito de 1 millón de pesos. Y acá podemos ver que si es que tenemos una ganancia promedio con un 35% de aciertos, cada ganancia de 2.500 pesos, tenemos una rentabilidad sobre el patrimonio obviamente del 0,25%. Por lo tanto, si tenemos 100 trades en el año, con una ganancia de 2.500 en promedio, nos va a dar que en el año vamos a tener una rentabilidad del 25% sobre el patrimonio. Tan simple como eso. ¿Ya? Si tenemos 40.000 de ganancia en promedio, eso representa un 4% sobre el capital, y si tenemos una ganancia de 50.000, tenemos un 5% de ganancia sobre el capital. Hasta aquí se ve todo súper claro, súper simple, fácil de entender, ok. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos con un capital de 1 millón de pesos y estamos esperando ganar 100.000 y perdiendo 50.000, ahí las cosas se empiezan a complicar. Porque si estamos apostando en cada trade 100.000 de ganancia, estamos queriendo ganar un 10% sobre el capital en una operación. Si estamos dispuestos a perder 50.000, estamos dispuestos a perder un 5% en cada operación sobre ese capital. Por lo tanto, ahí obviamente que no me hace mucho sentido y estamos asumiendo un riesgo bastante alto. Por lo tanto, eso vamos a tener que tratar de disminuirlo. Por lo tanto, ahí se hace importante tener en consideración cuál es el apalancamiento que finalmente vamos a utilizar en estas operaciones. ¿Ya? Entonces, llegamos a esta parte que es tan importante, que es el apalancamiento. Y dentro del apalancamiento vamos a considerar nuevamente este patrimonio de 1 millón de pesos, pero vamos a tener esta tablita que lo vamos a ver en términos concretos respecto al apalancamiento que vamos a utilizar. Y acá podemos ver que con este patrimonio vamos a utilizar diferentes palancas. Y vamos a utilizar palancas de 1, 2, 10. Acá lo que estamos haciendo es finalmente ver hasta qué nivel de patrimonio podemos comprometer si es que con 1 millón de pesos estamos apalancándonos 100 veces, por ejemplo. Con ese 1 millón de pesos, apalancándonos 100 veces, vamos a tener una inversión de 100 millones de pesos. Es mucho, mucho dinero. Podemos hacerlo con 5 veces y ahí estamos apalancándolo a 5 millones de pesos. Y acá se ve representado con ese patrimonio cuánto representa la ganancia o pérdida sobre el patrimonio total. Acá me pregunta Miguel, he leído que en cada operación uno no debiera arriesgar más del 2 al 5%. Así es. Excelente, Miguel. Nosotros no debiéramos arriesgar en una operación más de un 2% del capital que estamos invirtiendo. Eh, Ese es un ratio bastante utilizado que muchos profesores de trading lo utilizan. Por lo tanto, es recomendable, sin duda. Tengo entendido que para perder el 50% de nuestro capital, arriesgando en cada operación un 2%, debiéramos tener de forma consecutiva algo así como 40 trades, algo así, de manera consecutiva de pérdidas, y arriesgamos el 20% de nuestro capital, perdón, el 2% de nuestro capital para tener una caída del 50%. Cosa que es bastante difícil, es decir, tener 40 y tantos trades todos de forma consecutiva negativos, arriesgando el 2% de nuestro capital, es un escenario extremo, y por lo tanto eso es lo que finalmente nos termina por resguardar nuestro capital. Esa es una de las gracias de esa pérdida del 2%. ¿Ya? En la plataforma Forex, en las divisas, ¿qué apalancamiento tenemos? Tenemos 100 veces. Por lo tanto, tú con 1 millón de pesos, con 2.000 dólares, puedes llegar a apalancarlo 100 veces ese capital, lo cual es bastante, y yo no lo recomiendo por nada. Yo les digo, yo recomiendo apalancamientos excesivos, apalancamientos
movimientos importantes entre 5 y 10 veces, para que lo tengan en consideración. Entonces, vamos a llegar a esta última lámina, o penúltima lámina, en donde podemos ver en concreto las acciones de Estados Unidos, Gabriel, tienen 20 veces de apalancamiento, ¿ya? Eh, Respondo de inmediato. Llegando entonces a esta lámina, vemos acá, por ejemplo, que lo mínimo que nosotros podemos comprar en dólar peso, o en dólar yen, o en dólar franco suizo, es obviamente $10.000. Por lo tanto, con 1.000.000 de pesos, que son aproximadamente $1.800, lo que nosotros hacemos para comprar un lote de 0,1, es decir, $10.000 de dólar franco suizo, de dólar pesos, es que nos tenemos que apalancar sí o sí para comprar esa mínima parte, esa mínima proporción, 5,57 veces. Y de esa manera, para ganar estos 100.000 que veíamos anteriormente, tenemos que exigirle 10 pesos de ganancia al dólar peso. 5 pesos de pérdida al dólar peso. Está hecho este ejemplo relacionado a lotes con el dólar peso para llegar a esa ganancia o pérdida. Si por ejemplo nos apalancamos con ese 1.000.000 de pesos 11 veces, de esa forma vamos a poder comprar 0,2 lotes y ahí tenemos que optar a una ganancia de 5 pesos y una pérdida de 2,5 pesos. Si nos apalancamos 27 veces, llegamos a comprar 0,5 lotes y ahí estamos buscando una ganancia de 2 pesos y una pérdida de 1 peso. Si por ejemplo ya aumentamos considerablemente nuestro apalancamiento y nos apalancamos 55 veces, ahí estamos comprando un lote de dólar peso y ahí para ganarnos solamente 100.000 pesos necesitamos 1 peso ganancia. Pero aquí vienen los problemas. De inmediato, para optar a ganar 1 peso, tenemos que inmediatamente colocar un stop loss de 0,5 pesos. ¿Y cuánto es el spread del dólar peso? Son 0,4 pesos. Por lo tanto, ya en este caso, estamos partiendo prácticamente haciendo una pérdida inmediata. Es decir, colocamos una orden y de inmediato me puede tomar el stop loss porque tengo un spread de 0,4 y estoy colocando un stop loss de 0,5. Por lo tanto, ahí ya entramos en problemas graves en donde estamos asumiendo un riesgo excesivo. Y más aún, si es que apalancamos 100 veces, podemos comprar 1,7 lotes de dólar peso o dólar yen o dólar franco suizo y ahí necesitaríamos una ganancia de 0,58 pesos, pero ya de inmediato estaríamos haciendo una pérdida. Por lo tanto, al más mínimo movimiento en contra nos destruye nuestro capital. Por lo tanto, ¿de qué va a depender el apalancamiento? Obviamente de rangos establecidos generales. No apalancarse más allá de 5 o 10 veces. Eso hay que tenerlo como base. Y además de eso hay que tener en consideración que no podemos perder más allá de un 2% de nuestro capital. Entonces, considerando estos dos aspectos, vamos a tener que invertir a lo menos un capital que me sirva de soporte para cumplir con estas dos cosas. Es decir, no perder más allá del 2% y no apalancarme más de 5 o 10 veces. Y de esa forma poder hacer operaciones en el mercado. Esa es la primera condicionante. Luego, con esas condicionantes, vamos a tener que tener una ganancia que si estamos apostando, estamos arriesgando un 2%, tenemos que ganar un 2%, perdón, un 4%, el doble. Y de ahí hacemos la unión de estos ratios para llegar a que en el tiempo tengamos un ratio ganancia-pérdida de 2 a 1 y de esa forma llegar a una esperanza matemática positiva con un porcentaje de acierto que tiene que ser mayor al 35% de las veces. Alex me pregunta, ¿no existe un tipo de calculadora para ir viendo esto en línea, así como si compro un lote de euro-dólar, saber hasta dónde puedo llegar? Así es. Nosotros lo hemos desarrollado en Excel y la idea es que en las próximas presentaciones de Money Management se pueda explicar un poquito cómo funciona esta calculadora. ¿Ya? Así que yo hoy día solamente quería exponerle conceptos básicos, entender la generalidad de todo esto, para después en otras clases poder avanzar en ese cálculo y hacerlo esto más fácil, porque obviamente entiendo que uno se puede enredar un poquito
con tanto número, con tanto ratio, con tanto porcentaje. Pero la idea es que también en las próximas capacitaciones puedan ustedes ir aprendiendo de esto, puedan ir desarrollándolo, entendiéndolo de manera más simple, porque la idea es no aburrirlos, no hacer presentaciones de 2, 3 horas, sino que ir poco a poco, ir entregando estos conceptos y para que puedan ir reforzando los temas en el futuro. Esa es la idea, Alex, así que en las próximas capacitaciones la idea es avanzar con esa calculadora. Por último, uno de los conceptos que hay que tener en consideración y el cual es necesario perdón, para no perder tanto dinero es el concepto del drawdown. El drawdown lo que nos dice, está ahí mal escrito, el drawdown lo que nos dice es que cuánto nosotros, por nuestra historia, podemos llegar a perder de manera consecutiva haciendo trades. Es decir, hoy día me fue mal con el oro, mañana me va mal con el euro, ayer ya me había ido mal con el dólar peso y en conjunto he hecho 5, 6, 7, 8, 10 pérdidas consecutivas que me han llevado a perder un 15% de mi capital. Ese es mi peor escenario en el tiempo. Ese es mi peor escenario en el tiempo acumulado que me dice hasta cuánto puedo llegar a perder. Por ejemplo, si pierdo un 15% de manera consecutiva, yo tengo que tener el capital necesario para poder soportar esa pérdida. Todos los sistemas de trading basados en backtesting, en cálculos históricos de estos sistemas, lo que hacen es calcular ese drawdown para ver cuánto es el capital que tengo que tener para invertir y que el sistema no me saque. Por lo tanto, este es un concepto muy importante, es la máxima racha de pérdida aislada de todos los demás resultados que me permite saber cuánto es el capital disponible. Así que con eso también en mente es necesario conocerlo para ver cuál va a ser mi defensa, cuál va a ser mi blindaje respecto a este posible escenario adverso en el cual me pueda insertar con mi estrategia. ¿Ya? Así que, para resumir, hemos visto la importancia del money management, la importancia del apalancamiento, la importancia de estos dos ratios muy relevantes que hay que tener en consideración, como es el ratio, como es el porcentaje de ganancias, ojalá siempre mayor al 35% de las veces, y además el ratio ganancia-pérdida que tiene que ser 2-1 o superior. De esa forma vamos a tener una historia, resultados que me van a llevar a una esperanza matemática que necesariamente tiene que ser positiva. Y si esa esperanza matemática es positiva, solamente tenemos que calcular ese monto por la cantidad de trades que tenemos en nuestra historia y de esa manera nos va a dar nuestra rentabilidad. La idea es que no nos apalanquemos más allá de 5 o 10 veces y que tengamos una pérdida no superior al 2% de nuestro capital. De esa forma vamos estructurando nuestro sistema y vamos elaborando una estrategia basada en el money management, en donde la idea es que en el futuro ustedes puedan determinar cuánto es lo que yo voy a estar dispuesto a arriesgar en la siguiente operación. Un 2 veces mi capital, un apalancamiento de 3 veces mi capital, un apalancamiento de 1 vez mi capital, en base a mi porcentaje de acierto, voy a ir y voy a buscar un mayor nivel de riesgo basado en esa historia. A eso tenemos que llegar, a eso tenemos que intentar lograr. Por lo tanto, eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases y la idea es que nos puedan seguir, nos puedan acompañar en esa elaboración de esta estrategia más matemática basada en la administración del dinero. No sé si les queda alguna duda, alguna consulta. Ya me he pasado unos minutitos, así que espero solucionar las últimas dudas y dejarlos invitados para la próxima presentación de Money Management, en donde tenemos que avanzar en estos aspectos. ¿Alguna duda, consulta? Todo ok. Espero que haya sido algo básico, espero que haya sido algo inicial y que en el futuro vayamos avanzando en estos conceptos y en esta herramienta de Money Management para mejorar nuestras transacciones. Esa es la idea. Alex me dice, ok, todo bien. Andrés me dice, pulí varios conceptos, así que gracias Andrés. Muchas gracias Nilo. Útil, me dice Osvaldo. Así que esa es la idea. Partir con algunos conceptos y ir puliéndolos en el tiempo y mejorándolos para tomar mejores decisiones basadas en el apalancamiento y en la administración del dinero. Ya pues chicos, muchas gracias. Les agradezco su eh,
asistencia y que en el futuro podamos ir elaborando esa planilla Excel. Esa es la idea, Alex. Lo vamos a hacer en los próximos webinars relacionados a Money Manager. Los dejo, que tengan una buena jornada, buen trade, saludos, nos vemos más adelante. Bye bye. Chao, chao.